a Veterinarios en Casa. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Este es un nuevo proyecto que ha estado ahí esperando su momento y salió. Veterinarios en Casa es un programa de veterinarios para el mundo, ¿no? Donde va a haber información importante para los veterinarios y también para nuestros pacientes, ¿no? Para la familia de nuestros pacientes. Vamos a hablar, va a ser una plataforma que va a combinar un poco esta comunicación, que es importantísimo. El cáncer también existe en nuestras mascotas y hoy hemos invitado al médico veterinario Sergio Salgado, especialista con dedicación en oncología. Ya existen especialidades en el mundo veterinario, igual que en la medicina humana. Ahorita la medicina veterinaria está desarrollándose de una manera alucinante. Las máquinas, la tecnología que se utiliza en Europa, se está utilizando acá. Acá existen resonancias magnéticas, tomografías, especialidades, odontólogos, oftalmólogos, oncólogos. Bueno, vamos a hablar del cáncer. Hoy, bienvenido Sergio. Sergio Salgado es nuestro invitado de estreno, ¿no? Hoy estamos estrenando programa y Sergio, quería decirte, a ti te toca una especialidad complicada. Tú de héroe pasas a villano, pero facilísimo, ¿no? Porque tú eres el que da las malas noticias muchas veces cuando hablamos de cáncer. Pero como ya lo habíamos conversado hace un rato, el cáncer en las mascotas es igual, deteriora, pero como vive menos tiempo, tiene un lado favorable por ese lado. Bienvenido, Sergio. Gracias, Pancho. Para mí es un gusto estar acá, o sea, en el primer programa. En verdad es un honor. Como tú bien dices, es un área bastante compleja, inclusive a veces un tanto frustrante, porque como nos toca ser héroes y villanos. Podemos ser muy héroes cuando las cosas van a favor y villanos sobre todo cuando nos toca decir la palabra cáncer, que es una palabra muy fuerte, ¿no? Sentimientos encontrados y a veces hasta experiencias que nosotros hemos vivido con nuestra familia, ¿no? Claro, o sea, y eso es un paradigma muy importante. La experiencia que uno tiene con familiares o con conocidos viene a ser un estigma que lleva a la misma familia a que cuando uno escucha la palabra cáncer ya se pongan un poco nerviosos, tengan miedo de lo que va a venir con su mascota y sobre todo tengan mucho miedo a ciertos tipos de terapia, ¿no? Yo, por ejemplo, me dedico a traumatología y neurología porque siempre lo admiré a mi viejo y tuve esa rama siempre encima y por ahí es donde yo me desarrollé, ¿no? Donde en parte de las cirugías traumatológicas es de repente hacer amputaciones, ¿no? Que uno dice, wow, ¿cómo van a amputarle la patita al perro? ¿Cómo va a quedar? ¿Cómo va a sufrir? Un perro es como si tuviese 4 patas, una de repuesto, porque verdaderamente con 3 patas corren, saltan, hacen su vida normal, pero siempre detrás de un diagnóstico, de una acción, tenemos que saber, si es que es cáncer, sabemos que hay una expectativa de vida menor, claro, que de repente una osteomielitis, que es una infección al hueso, ¿no? Claro, claro. Sí, y en verdad eso yo trabajo mucho con los dueños y en verdad es interesante porque cómo el dueño cambia la mentalidad, porque al principio siempre encontramos contra una pared que dice, no, si yo tuviera que amputarle la patita a mi perro, mejor lo hago descansar. Lo cual, después de trabajar con ellos, mostrarle videos de otros pacientes, de lo bien que van con sus 3 miembros, cómo corren, son felices, llegan a tomar decisión de hacerlo. He tenido ahora últimos 2 casos donde hicimos una terapia tratando, porque no querían la amputación, tratamos de minorar el cáncer, lo cual el cáncer siguió su curso un poco sobre el miembro. Entonces dijimos, ok, estamos en un punto de decisión donde la amputación es el camino. Y ellos me dijeron, fueron clarísimos en eso, doctor, antes yo hubiera tomado la decisión de descansarlo, pero en verdad viendo cómo ha ido, yo creo que sí, vamos por la amputación. Se le amputó y si viera lo bien que va. Calidad de vida, Total. Y eso tienen que entender nuestros amigos, tienen que entender cuando te ha tocado darle la noticia a toda una familia.
¿no? A mí a veces es difícil. Sales y están esperanzados en que tú les des buenas noticias. Sacas una radiografía y de repente encuentras un osteosarcoma, que sabemos que es un cáncer muy agresivo, ¿no? Y tenemos que brindarle la información, obviamente haciendo los exámenes previos, complementarios. Vamos a hablar un poco de este cáncer, que sucede bastante. ¿Cómo debemos abordar como veterinarios, como familia? ¿Qué debemos esperar? ¿Cómo lo debemos tomar? ¿No? El tiempo que pasa, o sea, a veces se demoran las pruebas, Sí. ¿no? Y ese tiempo hace que se angustien las personas, ¿no? En base a tu experiencia, porque esto va a toda la comunidad. Veterinarios también estamos acá invitados, ¿no? O sea, como tú bien dices, el osteosarcoma es una enfermedad compleja, es uno de los cánceres que está reconocido como los más dolorosos, porque genera mucho dolor en el paciente. Es cáncer al hueso. Es cáncer al hueso. Generalmente la historia del paciente es que viene con una cojera, que no mejora la medicación y que no evoluciona, y que en las radiografías se ve características pues, de que el hueso no está en condiciones normales y tiene apariencia oncológica. Entonces cuando nos enfrentamos a eso, y generalmente a mí los pacientes ya me llegan con la radiografía, ya que ya han sido evaluados por un médico primario, y ya tienen una idea de que las cosas no están yendo tan bien porque lo están mandando en el oncólogo. Ok. Entonces, pero siempre vienen un poco con la idea de ver, o sea, con esa expectativa, ¿no? De la solución total. El Salvador. Al tema. Exacto. Vengo acá a que me salves al perro. Entonces, el osteosarcoma no es una enfermedad curable, lamentablemente, pero sí, en la actualidad... Eso es importante recalcarlo. No es una enfermedad curable. Lo que tenemos que darles alternativas para darle calidad de vida. Calidad de vida, extender el tiempo de vida con calidad. Entonces eso es lo que siempre trato de conversar con los dueños y de que entiendan la importancia de la amputación. Porque no es para controlar el cáncer como tal, pero es para quitarle el dolor. Darle calidad de vida. Exacto. Y los pacientes que son amputados por un tumor óseo son los primeros que caminan perfecto después de la cirugía. Porque siempre han tenido un dolor terrible, intenso, y cuando le sacas esa pata problema, es un alivio, o sea, corren. Exacto. Ni siquiera el manejo analgésico que requieren en el postquirúrgico es casi nulo. Casi nulo porque han estado tolerando mucho dolor. Exactamente. Mucho dolor. Y es un dolor bien intenso. O sea, intenso, se tumban. Constante, 24/7. Se tumban. Llegan los perros en condiciones terribles donde tú dices, pobrecito, está sufriendo, le amputas las patas y al día siguiente te conviertes en héroe. Exacto. Esa es la parte que nos gusta, los veterinarios, ¿no? Somos héroes, pero cáncer tiene expectativa de vida. Tiene expectativas y varias etapas de tratamiento. Porque claro, esa es la primera en el caso del cáncer de los huesos. Y de héroe en 6 meses o de repente, muchas veces cuando tú operas, prendes la mecha y en 1 semana o 2 semanas y pasas a ser el villano porque todo estaba perfecto. Claro. No, esa parte es bien difícil de manejar. Es complicada. Y todo tipo de cáncer es diferente, nunca se comporta igual en cada individuo. Claro. Entonces, cada individuo es un mundo que hay que tratar de ver cómo manejarlo, qué terapia proponerle, cómo combinar. Hay diferentes protocolos, qué protocolo le va a ser más útil para este paciente. ¿Qué consejo podríamos darle a los médicos veterinarios cuando tenemos que afrontar, por ejemplo, hemos hablado de osteosarcoma, que es una enfermedad donde pasa varias etapas? Primero la de convencer y tratar de decirles que no se comparen con su mascota y con la amputación y todo ese rollo que mentalmente a veces hay gente que no lo puede hacer, ¿no? Esa es una primera etapa. Después, lograr hacer la amputación, lograr la calidad de vida, pero de repente en 5 meses, 4 meses, se transformó todo de nuevo y el cáncer saltó a todos lados. Y ¿cómo afrontar eso? Porque a veces hasta te echan la culpa. Y lo que yo trato es siempre tener una comunicación bastante clara. La primera consulta, que la que es de hablar de todo esto, es una consulta muy larga. Y siendo una consulta muy larga, y por más que uno dice todo, con todos muy los larga, factores, ¿cuánto te debes demorar tú en una consulta? En la primera consulta, tranquilamente 1 hora. 1 hora. Y muchas veces, por más que uno trata de cubrir todos los aspectos, con toda la carga emocional con la que viene el propietario, entró y salió. Claro. Entonces, solo capta las palabras buenas. Exacto. Entonces, siempre hay en las reconsultas, se vuelve a tocar los temas, siempre se habla del pronóstico, siempre se habla de los pasos a pasos que vamos a ir dando, de cuáles son nuestras metas cercanas y objetivos a largo plazo, en cuáles son los puntos clave donde
empieza a haber ramificaciones en el plan trazado inicial. Y como tú dices, es primero convencerlos de la cirugía en el caso de los osteosarcomas y luego convencerlos de la quimioterapia. Porque vienen, igual que con la comparación, vienen con la comparación Claro. de la quimioterapia con lo que pueden haber conocido. Claro. Y por suerte, la quimioterapia en veterinaria, por más que son los mismos fármacos, usamos todo lo mismo. No juega un rol la mente. No juega un rol en la mente y fisiológicamente los perros son muy nobles y toleran mucho, y los gatos en realidad, Sí, los dos. claro. Y la mayoría de ellos va bien. Hay gente que es anti y te dice no, claro, y son opiniones, pero Claro. en perros yo, la verdad, no he visto más deterioro por el medicamento Que por la que enfermedad. por la enfermedad, ¿no? En humanos sí, a veces hay Sí, reacciones, sí, sí. pero son alternativas. Con la nutrición es importante. Muy importante. O sea, Soy- recomendarle soy hablando. hacerle una dieta. Lo ideal sería hacerle. Muchas veces no se puede por tiempos, ¿ya? Pero lo ideal es Complicado. hacerle una dieta preparada. Y si no tengo tiempo, yo obviamente no tengo presupuesto para algún alimento, de repente el alimento para perros seniles o de repente para perros cachorros. dietas, para perros cachorros, más proteína. Exacto, más proteína. El tema ahí viene dependiendo de la calidad, de cómo vas a Darle tener un los paciente con carbohidratos y cáncer demás. es mejor Proteína de buena calidad. proteína de buena calidad. Grasas Mira, a un buen nivel, carbohidratos solubles bajos y los carbohidratos, la fuente de carbohidratos que sea carbohidratos insolubles, que vienen a ser las verduras, brócoli por ejemplo es muy bueno, apio, se les ofrece en la dieta, darles omegas. fitoterapia, alternativas, que vamos a hablar después con el tema Las de... terapias alternativas siempre apoyan mucho en el manejo integral del De paciente. hecho, existe mucha predisposición por la manipulación que nosotros hemos generado en las razas. Las razas, el boxer lo tenemos bastante... Todas le puede dar cáncer, ¿ah? Ojo. ¿ah? Claro, sí, mestizos, tengo una gran cantidad de pacientes Claro. mestizos que tienen procesos oncológicos. Pero hay predisposición. Hay predisposiciones raciales a ciertas líneas de cáncer, ya, que van a ser más frecuentes. Los boxers, los golden, los labradores, los pastores alemanes, tenemos también los pug. Los perros Ya. peruanos sin pelo Los perros peruanos sin también. pelo con el sol y sobre todo la contaminación y la radiación ultravioleta que tenemos acá, fatal para Ahí- ellos. a ver, ahí, el perro peruano sin pelo. Problemas de cáncer abundan. De piel, Todos los perros, o sea, yo diría que la mayoría de los perros peruanos sin pelo que llegan a consultas es por cáncer de piel. ¿y qué es lo que debemos hacer, por ejemplo? Para sacarlos a horas de punta de sol expuesto, de sol expuesto, bloqueador. bloqueador siempre de tenerlo perros, protegido. de humanos. En realidad viene a ser prácticamente El lo mismo, mismo, ya. renovarlo. El tema es que se lo ponen una vez al día. No. Y eso no Funciona. alcanza. Tienes que cada 2 horas, Exacto. cada 3 Y horas. eso es un trabajo bastante... Y es costoso. Exacto. Entonces, en ese sentido prevenimos no sacándolo ni exponiéndolo al Ya. sol. Y si lo tenemos que poner al sol, protegerlo antes con los bloqueadores y ponerle ropa. Por ejemplo, se dice que la cura del cáncer, frente a los millones de dólares de la industria farmacéutica, es el bicarbonato Yo ahí... el tema con el pH, Claro. ¿no? Yo ahí, Discrepas. ahí discrepo un poco. Yo lo que aplico normalmente como terapia complementaria son cosas que sí veo que tienen una evidencia, una base de un estudio bastante fuerte, ¿Como cuál es? como la terapia canábica que vamos también a tocar ahora, que me parece que tiene un estudio bastante de fondo importante. El uso de la cúrcuma también tiene bastante trabajos atrás de eso. La graviola, si bien no tiene tantos números de trabajos, sí tiene reportes importantes y también en medicina veterinaria. Y también hay alternativas, como por ejemplo el Rimadil. Claro, el el uso de carprofeno antiinflamatorios también. bloquean ciertas enzimas que pueden ser sobreexpresadas por algunos tipos tumorales, que al bloquearlas evitas que se formen vasos sanguíneos hacia el tumor. Entonces, de esa manera también reduces La graviola, hay estudios con la vincristina para ciertas líneas tumorales. líneas tumorales, ¿no? Existen, o sea, cáncer es cualquier formación que crece y sale del tamaño estándar. Claro, y que se crece por sí misma de forma anárquica. No siempre es maligno. También hay benigno. Por ejemplo, el tumor venéreo transmisible, que es Pero el tumor venéreo transmisible sí es considerado maligno. Es maligno, sí, mira. solamente que es curable. Entonces hay diferentes subtipos de TBT y algunos que son muy sensibles a la terapia y otros que van a ser más resistentes y que utilizar otra línea de terapia. Generalmente sí lo logramos combatir, lo logramos controlar bastante bien. He tenido casos de TBT muy especiales, TBT en el cerebro, TBT en ganglios. en el cerebro.
Entonces, el TBT puede ser lo que quiera, puede ser metástasis, he tenido casos de TBT en hueso. Y la vincristina es el... La vincristina cambiado es mi un poco. primera línea, La primera pero línea. luego tenemos líneas de doxorubicina y tenemos línea de lomustina, por ejemplo, que son otros fármacos que también nos ¿Y de sirven qué bastante bien. depende el protocolo? ¿De qué? Generalmente depende más de la sensibilidad. O sea, generalmente yo comienzo siempre con vincristina y voy evaluando en las primeras semanas si hay respuesta. Hay que decirle a la gente que esto no es... Ya, me compro mi Ah, no. vincristina y se la pongo... La vincristina genera necrosis si es que la Claro. pones mal, y si es que Estos lo fármacos hay que pasas. manejarlos muy bien, colocarlos con una vía Y bajo endovenosa, receta suero, médica bajo y supervisión. supervisión. No se puede hacer en casa No, como no. cualquier cosa. No, Eso no, es- eso genera harto daño cuando se aplica de mala manera. ¿Cuáles son los métodos para diagnosticar cáncer en las mascotas? El principal método, Saludos a Fritz Ramírez. o sea, siempre el paso inicial va a ser la inspección. Que el dueño en casa, para una detección temprana de masas cutáneas, le haga cariño. Y si detecta algún nodulito, lo lleva al veterinario. Hay un detalle. La gente cuando siente un bultito, se pasa 3 meses acariciando el bultito y estimulando a que el bultito crezca. Y es contraproducente. Claro, o sea, es llevarlo inmediatamente y anunciarlo. Es llevarlo y sobre todo, hay una doctora americana que tiene como una campaña de concientización que es, si ves algo, haz algo. Entonces, un nodulito que tenga más de 1 centímetro, que tenga más tiempo de 1 mes, uno debería hacer una citología. ¿Qué quiere decir una citología? Agarrar una agujita, punzarlo, extenderlo sobre unas láminas y esas células mandarlas al patólogo. No ver si es maligno o benigno. Exacto. Y ahí tomar la decisión. Porque atrapándolo así de pequeñño, con una cirugía apropiada a ese tumor, tienes más chances de cura. Como en la medicina humana, Tal cual. Prevención, no tenemos de repente la tecnología que Los PET scan y demás. todas las cosas, pero si detectamos a tiempo, podemos solucionar el problema. También, por ejemplo, la gente que tiene esos cucos con las esterilizaciones. Lo que yo he leído, y en la práctica, que si tú esterilizas antes del primer celo, quitas absolutamente toda posibilidad del cáncer de glándulas mamarias, que es tan terrible como como la medicina humana. En razas grandes, lo que ha salido ahora último publicado es que si lo esterilizas también muy temprano, tienes problemas de desarrollo óseos y otros tipos de enfermedades osteoarticulares. Siempre hay una contraparte. Hay una, siempre la se va a contraparte, y encontrar. también hay una predisposición a ciertos otros tipos de líneas tumorales. Ya. Entonces, ¿Tú lo que qué se está recomiendas? recomendando ahorita, sobre todo en razas grandes y gigantes, es operarla después del primer celo, antes del segundo. O sea, Terminando el primer celo, terminando el pegado, sangrado, casi terminando... pegado al segundo, antes de comenzar. Si Ya. Pongamos que comienza el primer celo a los 10 Mira, meses. ¿qué tal datazo? ¿Ah? Ya comienza a los 10 meses y el otro lo va a venir dentro de 6. O sea, el siguiente celo sería a los 16 meses. Entonces lo operas a los 14, 15 meses. Estos perros con predisposición de raza, ¿cómo deben afrontar, cómo deben de llevar a estos lindos animales para evitar malos momentos, ¿no? O sea, la mejor manera de prevenir es siempre llevándolo al médico veterinario. ¿Desde qué edad ya es oportuno Para mí, desde el año de edad. desde el año de edad hacerle chequeos Chequeo. generales? Te sirve uno, fuera del oncológico, te sirve para tener una línea de cómo han ido las enzimas renales en el tiempo, te sirve para saber bien cuál es la evolución de tu paciente. Y a partir de los 6 años en realidad debería ser 2 veces al año. 2 veces al año. Radiografías de tórax, estudio radiológico. Estudio radiológico. No de tórax. una radiografía. No una, sino siempre 2 vistas, por lo menos. Siempre 2 vistas por O sea, lo si menos. ya sabes que tiene un proceso oncológico, son 3 vistas, por lo menos. Porque en realidad algunos gringos dicen 4, pero 3 vistas basta. Porque muchas veces, y tú que estás en No. el área, en la especialidad, o sea, mayormente te traen el perro cuando ya está en las últimas, ya le saltó por todos lados y ya no hay más que hacer. Sí, o sea, y es un fierro caliente que agarras, por más de que quieras salvar y seas el mejor del mundo, Es imposible. es imposible, ¿no? Sí, lamentablemente en muchos casos llegan ya con cuadros bastante avanzados y es complejo, ya no tienen muchas herramientas de donde... Y vamos a invitar al panel a Franco Casanova, que es el asesor canábico, ¿no? Para entre los tres empezar a desatar y de repente sacar alternativas tanto para el uso de los mismos médicos veterinarios como para comunicarles y que la gente sepa Que cómo tiene tienen esta alternativa que ya está en el Perú. Se suma al panel Franco Casanova, que él es asesor canábico. Bienvenido, Franco. Vamos a hablar de las alternativas, un poco de oncología, ¿no? Vamos a aterrizar el tema. El cannabis es una sola planta, pero el cannabis está compuesto por cannabinoides, flavonoides, terpenos, entre otros más compuestos, que
En general hablamos de unos 116 compuestos, pero los mayoritarios en esta planta son dos, que son muy famosos, el THC y el CBD. El THC es el compuesto famoso de generar psicoactividad, ese colocón, como se quiere decir, ¿no? La sensación de euforia. ¿Ese le trae algún beneficio a Sí, a las mascotas? es interesante porque a pesar de ese efecto que en altas dosis se consigue, sí tiene muchos beneficios terapéuticos. De hecho, podríamos decir que el beneficio terapéutico más llamativo en la comunidad científica es el efecto apoptosis que genera el THC, ¿no? Y es importante, digamos, hablar de este tema por justamente la oncología que se está hablando, ¿no? O sea, el potencial que tiene esta planta para generar un efecto antitumoral es muy llamativo. Lo que sí, en el 2013 hubo un trabajo que hicieron justamente de lo que hemos conversado ahora, de osteosarcoma, ya, en donde lo trabajaron con un derivado sintético y lo que vieron era que había disminución en la formación de vasos sanguíneos. O sea, esto no solamente trabaja o potencialmente trabaja haciendo que la célula maligna se muera, sino también hace que se formen menos vasos sanguíneos contra el tumor, que es una terapia que se llama antiangiogénica. ¿Ya? Entonces, en este trabajo lo que vieron es que se formaba una menor sobreexpresión de una enzima que hace que se formen los vasos sanguíneos, entonces se atribuía a un potencial acción de menor formación de vasos sanguíneos hacia el tumor. Mira, qué interesante, qué interesante. Y de hecho, está, o sea, el tema de la prohibición. Nosotros como veterinarios, a veces te genera cierto, no sé si miedo o estoy haciendo algo malo o estoy haciendo algo bueno. Sin embargo, nuestros pacientes lo necesitan, ¿no? Sí. Y eso ya podemos hablar de desobediencia civil también, ¿no? ¿Cómo es eso? O sea, ¿cómo siento yo, por ejemplo, le digo a la gente de mis clínicas, vamos a usar esto? Me miran como, ¿qué? ¿Cómo va a ser? ¿Clandestino? ¿Cómo estamos en esa línea? Bueno, lamentablemente todavía estamos pasando por varios paradigmas y estigmas que son propios del prohibicionismo. Es legal, se puede usar. A fines del 2017 en este país ya no es un delito hacer el uso del cannabis como una terapia. Ya no es... CBD y THC, todos involucrados. Sí, sin embargo, todavía estamos en un proceso de interpretación de la norma o cambiar la norma porque hay muchas ataduras, hay mucha burocracia. Es muy importante también hacer un buen uso del THC porque no es lo mismo usar un extracto de cannabis alto en THC y bajísimo en CBD a usar un extracto alto en THC y también con cierta proporción de CBD. ¿Por qué? Porque los animales de compañía, como el perro y el gato, tienen una mayor recepción de estos cannabinoides a diferencia de nosotros, entonces son más sensibles. Pero cuando usamos el CBD también se controla esa psicoactividad, por eso es que hay que tener cuidado. O sea, sí es cierto que si usamos un extracto con altas cantidades de THC que puede venir de una planta de uso recreacional, sí podría ser complicado o hasta tóxico en cierto nivel. Y con el CBD tú... Ahí ya se soluciona. Claro, y eso cuando yo comencé a recetar a los pacientes el uso de aceite, ese era un tema, porque la mayoría de los aceites artesanales... Salían los perros riéndose. Claro, te veías demasiado felices. No, simplemente no tenían una proporción, o sea, no sabías en realidad, no sé qué proporción tendría, pero no había una concentración como tal, ¿no? Y los productos que trae Franco de Citron, el Canafor Pets, tiene las concentraciones, sabemos qué cosas, las proporciones, cómo están. Claro, no se trata de él también hace. Claro, no. Muchas veces cuando yo recomiendo esto, los dueños me dicen, yo conozco a alguien que me puede conseguir. Claro, Qué bueno, pero yo te recomiendo que vayas por este lado. Claro, por eso te digo, es como que estuvieses haciendo algo que no está bien, pero sabes que hace bien. Claro. Sabes que, porque no es broma, o sea, sí funciona en perros epilépticos. Sí, claro. Sí funciona para aliviar el dolor en el cáncer. Está probado. Está comprobado. O sea, está probado y no solo se probó primero en los humanos, no, se probó primero en los animales. O sea, en las ratas, después pasaron a los perros y después vieron que funciona, entonces el lobby se puede usar en humanos. Claro. Y no es algo de hoy en día, es una planta milenaria. Milenaria, claro que ¿no? sí. Y cuando tú comparas esta medicina con otros fármacos que ustedes usan, el umbral de toxicidad en el cannabis es altísimo. O sea, no hay dosis letal con esta planta, cosa que con opioides sí tienen, ¿no? Ese es otro tema muy interesante también. La gente está escribiendo, vamos a revisar, pero ya lo saben. De hecho,
previa, esto tiene que ser recetado, tiene que ser manejado, Sí, claro. porque son alternativas de ¿cómo se llama? Ponemos de repente el aceite de cannabis que lo vamos a sortear, ya sea para veterinarios o si no, puede ser un veterinario que lo quiera probar, ¿no? O Claro. puede ser un paciente que sea oncológico para que nos soliciten a la hora de venir, decirle y hablar de repente con tu veterinario de confianza para decirle que lo puedan probar, para hacer bien Claro. las cosas y no imponer las cosas, ¿no? Claro. ¿Qué tienen que hacer? Compartir. Esta información es muy valiosa. Compartan, por favor, ayúdenos a llegar a más gente. Es una plataforma de veterinarios, ¿no? Con este gran programa hemos empezado, hemos tocado 2 temas, una partecita de oncología y hemos también tocado el tema del cannabis y lo seguimos tocando y hablando. ¿Qué proyecciones hay para el próximo año con esta planta milenaria, ¿no? que antes era mal vista y ahora es necesaria? Hay mucha gente Claro. que ya la solicita, hay movimientos tremendos en el mundo. O sea, esto ya no es clandestino, esto ya no es Claro. ilegal, esto ya no es un cuco, ya no es la foto del pastrulo, Claro. ¿no? Esto ya ahora es una realidad, una de esperanza. hecho. Sí, ojalá que en el próximo año o en los años venideros podamos ver que la ley nos permita hacer producción nacional, ¿no? Porque ¿Se eso puede no- hacer producción nacional hoy en día? Espero que más adelante se pueda. Hoy en día se puede, en teoría, pero hay una serie de limitaciones burocráticas que la verdad que lo hacen muy complicado, ¿no? Pero lo ideal sí sería que se pueda hacer producción nacional, que se puedan hacer aceites con distintos ratios. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de terapia canábica no es un mismo aceite y ya y se acabó. No, son hablamos distintas. de distintas variaciones, ¿no? Por ejemplo, en epilepsia, por teoría y práctica, normalmente va bien ratios más altos en CBD. En oncología, normalmente un ratio más alto en THC. Y así, ¿no? En temas psiquiátricos, por ejemplo, el CBD. Pero si tú usas THC, podría ser contraproducente, ¿no? Entonces, De acuerdo, es muy el complejo, ¿no? médico veterinario así, oncólogo, Totalmente de acuerdo. totalmente de acuerdo. Sí, 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 o sea, sí. no es floro. No está floreando. Está bien, claro, el canábico, el Mr. Canábico. Dime, entonces, las alternativas que tenemos cada vez son mejores, ¿no? Tenemos muchas la alternativas. manera de abordar a un paciente de forma complementaria, siempre viendo la terapia que podemos darle médica, junto a terapias alternativas que también tienen potenciales de apoyo muy, muy buenos, que terminan generando lo que buscamos, ¿no? Extender el tiempo de vida con calidad. Como veterinarios, a ver, viene un paciente y nos dice, mi perro sufre de epilepsia y me han dicho que la terapia de cannabis es buena. ¿Cómo deberíamos nosotros de abordar el tema? ¿No? Decirles, sí, ya podemos nosotros recetar, ya podemos, nos metemos en problemas. Ahorita estamos desnudando algo. Ahora, es un área un poco gris. Es un área un poco y- gris. Y que por la falta de marco y todo Que lo se demás, encargue el propietario, si él viene a decirte y quieres asumir esa responsabilidad, si funciona porque tenemos experiencia, consíguelo claro, tú. hay la evidencia, les puedes recomendar dónde puede abastecerse. Pero no podemos vender nosotros aún, ¿no? ¿O sí? No hay nada estipulado exacto, para que tú no, digas no hay, puedo no hay ni un hacerlo. no ni un sí. Pero no hay- Yo, exacto. yo de un tiempo, justo cuando estaba cursando la maestría, hablamos con una doctora de SENASA del tema que veía, estaba viendo el tema de cannabis y demás, y le hablamos de veterinaria, ¿dónde estábamos parados nosotros? Porque ella era veterinaria. Claro. Y ella dijo que en veterinaria todavía no había nada, ni el no, ni el sí, o sea, no había un permiso. O sea, si ya no es legal, es como los productos vacío naturales, legal. como la Sí, uña, sí. un vacío legal, como la uña de gato, la graviola, O el catnip. ¿no? realmente, ¿no? Todas estas cosas, la graviola, la uña de gato y todos estos productos, como hay un vacío legal, se puede hasta exportar y hasta vender y pasa fronteras. El Exacto. tema es que no es, ahora ya no es alegal. No, o sea, ahora ya no es Los que en un momento fueron ilegales, hoy en día podrían ser llamados informales, en realidad. ¿Me Ya, entiendes? ya. Entonces, ya es un tema legal un poco que se podría... ¿Cuánto hacer- tiempo ya desataremos este tema? ¿Tú así un A cálculo? ver, ¿5 años? No sabría decirte. Habría que ver cómo se empodera la comunidad veterinaria para que saquen esto arriba, ¿no? Convocamos a la Tiene que comunidad, ser así. convocamos justamente a la comunidad veterinaria, y de repente ese puede ser un tema de conversación en
en la charla que vamos a tener, ¿no? Para aprovechar la convocatoria, ya saben, vamos a tener una charla sobre este tema y sobre oncología, ¿no? Y de repente podemos aprovechar para plantear este punto de vista y unificarnos, ¿no? Como GoVet, ¿no? Plataforma GoVet que está haciendo todo el tema y de repente por los contactos en la comunicación podemos hacer algo mucho más potente y aprovechemos toda la comunidad veterinaria, los médicos veterinarios, estudiantes de veterinaria que quieran asistir, se tienen que inscribir en la página de GoVet, está el evento y ahí hacen clic y nos envían un inbox o a la información que sale ahí ahorita está saliendo en pantalla, esa información para que asistan y de repente podemos hacer mucho más al respecto. Para terminar, mi querido Sergio, tú empezaste, tú viniste primero, has sido el que ha estrenado tus palabras para terminar y dónde te ubicamos como veterinario, haces también servicios a veterinarios, sí, a público final. Bueno, para terminar, primero que nada agradecerte por la invitación, también por la oportunidad de participar en GoVet, también en la primera charla que se va a dar. 7 de la noche en el Colegio Médico Veterinario. El día viernes 6. Solo para veterinarios. Solo veterinarios. Y nada, donde me pueden encontrar en Facebook, en Salgado MB, ya como oncólogo. Ahí me pueden escribir al inbox. Me puede demorar un poquito en responder, pero respondo. Yo hago servicios particulares a veterinarios, hago bastante trabajo de interconsultas. Y también... Nos hemos cruzado, ¿no? Sí. Y también trabajo de forma directa con los propietarios, ¿no? Buenísimo. Máster Franco Casanova, para terminar y para redondear la idea que quieras. Te quedaste con que quisiste hablar más tiempo, ¿no? Sí, bueno, en el tema de cannabis hay harto para hablar siempre. Vas a ser invitado en neurología, gracias, todo. Gracias. Yo también aprovecho para decir mis redes. Facebook Pancho Cavero, Instagram Pancho Cavero, Twitter Pancho Cavero 1 y ahora TikTok. Haces estas cosas, clac, clic, clac, 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 clac. Eso fue todo. Este programa está hecho con las ganas de llevar una plataforma y cubrir tanto las necesidades de las familias, de las mascotas que son nuestros pacientes, y no solo mascotas que son perros y gatos, también animales en general, ¿no? En el zoológico se pueden hacer bastantes cosas con esas maravillas. Los tigres también sufren de cáncer, claro, ¿no? También, y los animales que están en cautiverio, mucho más también. Sí. Entonces, son temas que seguro van a estar y los vamos a tocar más adelante. Esto fue Veterinarios en Casa, un nuevo programa de estreno. Ayúdenos a compartir y a decirle a la gente, ¿no? Que vea que acá estamos hablando de cosas reales, cosas positivas y cosas que al final integran una salud en general, ¿no? Porque si nuestras mascotas están contentas, nosotros también. Si nuestras mascotas están parasitadas, nosotros también, ¿no? Veterinarios en Casa. Muchísimas gracias. Chau.